Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra Larraza y como cada viernes me encuentro aquí para una cápsula más. Y bueno, el día de hoy quisiera continuar con esta parte de la comunicación asertiva y en específico el tema de hablar en primera persona. Cuando yo hablo en primera persona, me da la oportunidad para empezar como de responsabilizarme de mis creencias, de mis pensamientos y de mis sentimientos. Uh-huh. No sé si les ha pasado que cuando están platicando con una persona, de repente la persona empieza a hablar. Es que cuando te pasa esto y cuando te sucede aquello y cuando como haciéndote a ti haciéndote a ti la responsable o el responsable de las situaciones que está narrando la persona. O a veces no es una segunda persona, sino está hablando la persona en tercera persona o muchas veces dice todos, nadie o uno. Ay, es que cuando uno va y hace eso, yo de repente hago mucho esto en las cápsulas. Y esto, por supuesto, que yo lo hago con dolo porque cuando yo estoy hablando acerca de las situaciones que a veces se suceden en la vida, no me quiero quizás responsabilizar por alguna conducta, pero tampoco, vamos, cuando yo hablo de uno, hablo genéricamente para que cada quien tome lo que le corresponde dentro de lo que estoy hablando en las cápsulas. Ajá. Sin embargo, en el día a día, cuando uno habla de esa manera, esto permite como limpiarse las manos, lavarse las manos, como se dice, en cuanto a las responsabilidades de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Igual la segunda persona y por supuesto es que todos dicen esto o todos o nadie, a nadie le importa. Bueno, si a nadie le importa y tú lo estás mencionando, significa que en realidad a ti sí te está importando. Entonces, lo interesante sería decir, pues es que no sé a los demás, pero a mí me está importando y me está llamando la atención esto. Entonces, cuando yo lo digo de esta manera, yo soy capaz de hacerme responsable y de darme cuenta de que es posible que la interpretación que yo estoy teniendo del mundo, de que a nadie le importa o de que a mí es a la única persona en el mundo que le importa, es solamente un pedazo de verdad, ¿no? Dentro de lo que es también la comunicación asertiva, siempre que hay una creencia, ya lo decía yo la vez pasada, ¿no? Sucede una situación, nosotros tenemos una visión, una creencia al respecto y entonces asumimos que la otra persona eh, tiene parte de culpa, parte de responsabilidad, tiene una visión del mundo idéntica a la nuestra. Y entonces empezamos a hacer conjeturas. Cuando nosotros asumimos desde el yo y el a mí me pasa, yo siento, desde mi perspectiva, puede sonar quizás un poco egocéntrico, pero lo real es que permite asumir que esta es solamente una parte de realidad, que es la mía. Y también permite darnos cuenta que el otro tiene no solamente el derecho, sino también existe la posibilidad de que la otra persona tenga una versión de la historia completamente diferente a la nuestra. Y entonces lo que para nosotros es, a nadie le importa esto, que en realidad, traduciendo, es,
a mí parece ser a la única persona a la que le importa, porque desde mi perspectiva nadie demuestra el interés que yo quisiera que los demás pusieran en esto. Porque es posible que a todos los demás les importe, pero dentro de su lista de prioridades, lo que para ti es la prioridad número 1, a lo mejor para los otros está en la prioridad número 5 o en la 8 o en la 3, ¿no? Entonces, la gente actúa dependiendo también de su sistema de prioridades y de su sistema de creencias. Y algo también muy importante cuando hablamos de lo que es la responsabilidad de los sentimientos es que me permite hablar al otro desde un lugar muy compasivo, ¿no? Porque como yo me estoy haciendo responsable de mis sentimientos, me doy cuenta que el otro puede hacerse cargo de los suyos y que a lo mejor lo que yo digo tiene un impacto fuerte en el otro. De esta manera, cuando yo, desde mi perspectiva, mi exigencia y mi necesidad, exijo al otro y ordeno al otro, entonces resulta que la parte compasiva de la comunicación se elimina, ¿no? Y normalmente cuando nosotros actuamos desde este lugar agresivo, ojo, puede o no significar violento, pero digamos que es un poco más fuerte que la comunicación un poco más compasiva y amorosa. Ajá. Y sobre todo con los hijos. Con los hijos es muy importante ser amorosos, porque recordemos que el chiquito siempre está atendiendo a la necesidad de ser amado. Entonces, todo lo que el padre o la madre le digan va a impactar directamente en lo que cree acerca de sí mismo y lo que cree o no merecer de parte de los padres. Entonces, si el padre le exige de una manera poco compasiva y si el padre le exige de una manera muy autoritaria, por supuesto que el chiquito va a aprender que él no es suficientemente bueno para merecer el amor. Y entonces esto va a impactar directamente en su autoestima. Entonces, sea con los hijos, sea en un ambiente laboral, sea con la pareja, sea con los padres, es sumamente importante hacerme responsable de lo que yo siento. Y por supuesto que tenemos frases, tengo algunas frases, como a mí me gustaría que sucediera esto, a mí me gustaría, por ejemplo, un chiquito, que tú actuaras de esta manera en este contexto específico. Uh-huh. El niño siempre está ávido de complacer a los padres. Entonces, si nosotros somos amorosos y le decimos, es que a mí me gustaría, entonces el chiquito va a tratar de complacer a papá y a mamá. Ojo, esto no es para abusar del niño, ¿no? El niño también tiene derecho a decir no, el niño también tiene derecho a enojarse, también tiene derecho a sentir una negativa o una molestia. Y lo positivo de esta situación es que cuando yo hablo desde una parte responsable, le enseño a él también a ser responsable. Uh-huh. Obviamente el yo siento, a mí me gustaría, yo pienso, a mí me parece, desde mi experiencia, la forma en la que yo lo haría, o la forma en la que yo lo veo, o desde mi perspectiva, o mi forma de interpretar las cosas, o yo opino, o mi punto de vista acerca del asunto es, o
pueden ser muchas variantes, ¿no? Pero todo esto nos ayuda a ir directamente al decir, yo vivo la vida de este modo y mi perspectiva de las cosas es esta. Por lo tanto, eso le da al otro derecho a tener su propia perspectiva. Además, fíjense, qué diferente suena cuando yo digo, cuando tú alzas la voz, yo me siento asustada. O cuando tú alzas la voz, yo me bloqueo y no puedo pensar ni siquiera en una respuesta. A cuando tú gritas, yo me salgo de mis casillas y entonces te agredo. Es muy diferente porque ahí yo le estoy pasando la responsabilidad a la otra persona. Cuando tú gritas, y además, el problema de este tipo de comunicación, cuando tú haces, primera, no sé si han escuchado esta parte de que cuando un dedo señala ya, 3 nos señalan a nosotros. Entonces hay que revisar qué tanto lo que estamos criticando de él, porque fíjate, cuando una persona dice tú, cuando tú haces, cuando hay un señalamiento y por lo tanto hay un juicio. Entonces, cuando existe un juicio, la persona que se encuentra del otro lado de la línea de comunicación se le cierran los oídos y deja por completo de escuchar aquello que nosotros tenemos para decir. Y entonces se rompe la comunicación y todo lo que nosotros digamos a partir de ese momento queda bloqueado en el cerebro de la persona. Y por supuesto que por eso tenemos muchos memes incluso hablando acerca de que la esposa gritando y diciéndole al marido, tú haces esto y tú haces el otro, y el marido con sus globitos de diálogo en los memes, bla, 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 bla. Porque el hombre se siente atacadísimo y no es capaz de conectar. De por sí a los hombres, por el tipo de cultura que tenemos, les cuesta mucho más trabajo conectar. Además, recordemos que el hombre tiene un programa mental más resolutivo. Entonces, cuando nosotras mujeres le damos vuelta a las cosas, para ellos es muy complicado y es muy difícil, no en todos los casos, por supuesto, entender lo que les estamos diciendo. Entonces, una gran manera de resolver conflictos, sobre todo con la pareja o con alguna persona dentro del trabajo, es primero yo ir a un espacio tranquilo, quedarme conmigo, escribir y descargar toda la energía de molestia, de enojo, de tristeza, todo aquello que yo sienta, escribirlo. Escribirlo me va a ayudar a descargar energéticamente toda la emoción guardada durante el periodo de tiempo que ustedes hayan tenido guardado esto. Además, me va a permitir de ese escrito sacar los puntos importantes, esenciales, a trabajar, por ejemplo, con el marido, ¿no? Que es lo más recurrente, los pleitos familiares. Y entonces yo saco los puntos importantes, los anoto en una lista y entonces voy con él. O si yo no puedo hablar directamente y tengo que mandar mensajes, con esta lista en la mano yo escribo, redacto un mensaje o redacto una carta o hablo directamente con la persona sin darle vueltas y pidiendo aquello que necesito, atendiendo por supuesto más que a mi orgullo y a mi necesidad de imponerme, porque también hay que decir que de repente existe
ese berrinche dentro de nosotros, pero siendo justas y en un ánimo de resolver el conflicto, decir, ok, esto es lo que está sucediendo, esta es la situación, respecto a esta situación yo me siento así, mis peticiones son y muy claras, muy concisas, bla, 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 para que entonces la persona que se encuentra del otro lado pueda tener la versión resumida, la versión como sin dramas, la versión sobria, esa es la palabra que estaba yo buscando, la versión sobria de la discusión, y en base a esta versión poder reaccionar de una manera diferente. Por favor, si ustedes en este momento están pasando por algún conflicto y deciden o eligen tomar este consejo o esta forma de resolución de conflictos, cuéntenme cómo les va, dejen sus comentarios, por favor. No se les olvide darle like, suscribirse, compartir, y quedo, por supuesto, muy atenta a sus comentarios, muy pendiente de todos ustedes. Mis números para consulta terapéutica es el 55 21 10 78 35, y en el cuadrito de descripción podemos encontrar también mi página de Facebook, El Baúl Terapéutico. Nos vemos el siguiente viernes y les deseo un extraordinario fin de semana. Chao.